Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 6 del Evangelio según San Marcos. En este capítulo aparecen varias escenas sobre la vida de Jesús. Primero, Jesús es rechazado en su pueblo natal, en Nazaret, de los versículos 1 al 6. Y allí Jesús no puede hacer muchos milagros, no porque no tenga el poder, no es impedimento en él, sino por la falta de fe en las personas. Segunda historia que aparece, Jesús envía a los 12 apóstoles a predicar y sanar, versículos 7 al 13. Ahora, versículo 14 al 29 aparece la muerte de Juan el Bautista, un relato que le da tristeza a Jesús. Y mira que Mateo también lo menciona, solo que él da otros detalles que Marcos no presenta. Y Marcos presenta detalles que Mateo tampoco. Por eso es importante que haya 4 relatos de la vida de Jesús, los evangelios de Jesús. Que hayan 4 relatos porque cada uno da detalles que el otro no presenta. Y de esta manera todo se complementa y puede presentarse una mejor forma, una mejor historia sobre la vida de Jesús. Ahora, el versículo 30 al 44, Jesús alimenta a los 5,000 con 5 panes y 2 peces. Este relato también es interesante. Y versículo 45 al 56, Jesús camina sobre el agua y salva a los discípulos. Leamos entonces la Biblia. Marcos capítulo 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Es interesante que Jesús inicia hablándole a su gente, a su propia gente, para que ellos entiendan que el mensaje o que la gracia todavía está sobre ellos. Llegaría el tiempo en que los mensajes pasarían a los gentiles, porque el pueblo rechazó, el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, rechazó los mensajes de Dios. Esto es triste. A lo suyo vino, dice Juan, y los suyos no le recibieron, no le conocieron. Querido hermano, ¿cuántas veces Dios te ha hablado? ¿Cuántas veces Dios te ha llamado y tú tal vez has rechazado ese mensaje, ese llamado de Dios? Dice el texto que Jesús llegó a Nazaret y lo seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene éste tantas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Nótese bien, en vez de creer, en vez de confiar en las palabras de Jesús, lo que hacían era admirarse y lo desacreditaban porque decían: este es un carpintero, un hijo de carpintero. Lo rebajaban, no lo tenían como debía ser. Y por eso Jesús vio en ellos una actitud que no era la correcta. Y eso es lo que dice versículo 4. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. A los que sanó eran enfermos con enfermedades leves. No hizo ningún milagro importante allí Cristo Jesús. No porque Él no pudiera hacerlo, sino porque la gente no tenía fe. Si tú y yo, querido hermano, no depositamos o no tenemos fe en Cristo, el milagro en nuestra vida no puede ocurrir. Necesitamos la fe. La fe es necesaria, es la base para todo lo que tenga que ver con la vida cristiana. Y eso dice Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Ahora dice, y esto no es de vosotros, sino que es Dios, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es indispensable, es vital tener fe. En Nazaret no tuvieron fe, por eso Jesús se aleja, se aparta de allí y estaba asombrado, dice versículo 6, de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Admirado Jesús al ver la incredulidad de estas personas. ¿Cómo estará Jesús contigo, querido hermano? Tal vez también está admirado al ver tu incredulidad, que por mucho tiempo te ha estado hablando, por mucho tiempo te ha estado llamando, pero tú no has querido aceptar. Tal vez está admirado. ¿Qué estás haciendo o cómo estás respondiendo más bien al llamado de Cristo? Ahora viene el versículo 7 al 13
y es la misión de los 12 discípulos. Esto ya lo estudiamos allí en Mateo capítulo 10, pero puedes leer una vez más y devolverte a escuchar esa reflexión, donde pude dejar varias aplicaciones acerca de este envío, de este llamado que Jesús le hace a los discípulos. Los envía a predicar. Mira, allí en ellos estaba Judas también, porque era un discípulo apóstol de Jesús. También predicó, también hizo milagros, también tuvo poder. Judas, nótese bien, pero luego se desvía, se aparta y mira la forma en cómo termina la vida de Judas. Es triste, pero esto nos da a entender que no porque tú tengas poder, no porque tú tal vez tengas una relación ahora poderosa con Cristo, o hagas muchas cosas buenas, prediques, incluso hasta sanes tal vez, no sé, pero no por el hecho de que tú tengas eso, quiere decir que entonces ya estás salvo y que no te vas a perder. Eso no es así, porque mira Judas, lo que tenía Judas, la relación que tenía Judas con Cristo, porque estaba cerca de Jesús, caminaba con Jesús. 3 años y medio por lo menos vivió y estuvo conversando con Jesús. Escuchó directamente los sermones de Jesús. Pero ¿qué pasó? Se desvió en el último tramo de su vida, se desvió. Y Jesús allí le dice a los apóstoles, discípulos, vayan y prediquen. Si alguien los rechaza, entonces váyanse y sacudan el polvo. Ese polvo será de juicio contra ellos. Y les aseguro que será más tolerable, dice, será más tolerable el castigo sobre Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Por qué? Porque Sodoma y Gomorra no contaron con el privilegio de tener a Jesús allí predicándoles. No, ellos no contaron con ese privilegio. Sodoma y Gomorra no tuvieron a alguien que les estuviera enseñando y dando todas estas lecciones y estos milagros. No contaron con esa dicha, ese privilegio. Fueron destruidos, sí. Pero ahora estas ciudades tenían a Cristo Jesús, tenían estos evangelistas, tenían los discípulos de Jesús que hacían muchos milagros. Así que tenían mayor conocimiento, mayor luz, y a mayor conocimiento, mayor luz, mayor es la responsabilidad y tanto también mayor es el castigo. Por eso Jesús dice, es más tolerable a Sodoma y Gomorra que a estas ciudades. Y en el versículo 13, sumándose a esa misión que tenían los discípulos, resulta algo interesante, dice el versículo 13, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Fueron comisionados no solamente para predicar, sino también para sanar a enfermos. Era común que se usara aceite de oliva como medicina en Palestina antigua. Lucas 10:34 lo menciona. Así que este aceite se empleaba tanto interna como externamente para ungir a la persona. El uso literal de aceite como medicina puede haber sido la base para su uso simbólico aquí y después en la iglesia cristiana. El ungimiento con aceite como un acto de fe solamente es mencionado 2 veces, aquí y en Santiago 5:14. Interesante este detalle, cómo el Señor instruye a sus discípulos, les da autoridad y poder, también incluso sobre la enfermedad. Ahora bien, el versículo 14 hasta el versículo 29, el relato de la muerte de Juan el Bautista, la forma en cómo él murió, triste, como este hombre Herodes era terrible, pero más su esposa, dice, Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. ¿A quién? A Juan el Bautista, porque dice el versículo 18, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodes le había raptado, le había robado la mujer a su hermano, estaba en adulterio y esto lo condenaba a Juan porque Juan predicaba la verdad, tenía autoridad. Por eso es que Juan venía con el espíritu y el poder de Elías, porque eso fue Elías también. Luego Juan el Bautista y ahora el tercer Elías, como dice la Escritura, somos tú y yo, querido hermano. Nosotros no debemos tener miedo, llamar el pecado por su nombre, porque eso es lo que Dios necesita hoy. Hombres y mujeres que no se compren ni se vendan. Hombres y mujeres que no tengan miedo de llamar al pecado por su nombre. Eso es lo que Dios necesita hoy. Necesitamos predicar con poder la palabra de Cristo Jesús. Aunque tengamos que morir, no importa. Sé fiel hasta la muerte, dice Apocalipsis 2:8, 2:10. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Allí hay un mensaje especial. Sé fiel incluso si tienes que morir. Eso hizo Juan el Bautista
y finalmente murió de una forma terrible. Luego viene el versículo 30 al 44, donde Jesús realiza este milagro poderoso de la alimentación de los 5,000. Y en este milagro incluye y hace partícipes también a los discípulos de este maravilloso milagro. Dice el versículo 35, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Lucas menciona y dice que el día ya estaba declinando, más o menos eran las 3 de la tarde por allí alrededor. Los discípulos y la multitud habían estado todo el día con Jesús y no habían comido nada, pero estaban preocupados los discípulos por la gente y ellos no encontraron otra solución sino despedir a la multitud para que fuesen a buscar comida. Pero Jesús sentía tanta compasión por ellos que no estuvo dispuesto a despedirlos, sino que les dijo, denles vosotros de comer. Y ellos no entendieron lo que Jesús les estaba diciendo, pero podemos hacer varias aplicaciones aquí, querido hermano. Mira, hay muchas personas en el mundo sedientas, hambrientas de la palabra del Señor. No tienen que ir a buscar alimento en otros lugares donde de pronto no van a encontrar. No tenemos que despedirlos, no tenemos que echarlos. El Señor ha puesto en nosotros una gran responsabilidad y nos ha dicho, dadles vosotros de comer. Dios nos ha alimentado a nosotros con su palabra y todos los días estamos alimentándonos con este mensaje de reavivados por su palabra, con el capítulo diario. Todos los días estamos alimentando nuestra vida. ¿A quién le estamos compartiendo este alimento? La gente afuera está desesperada, la gente afuera está hambrienta, está sedienta, no saben qué hacer con su vida. Y tú y yo tenemos el pan, tenemos el agua que podemos brindarles para saciar esa sed y esa hambre. Jesús te dice hoy, querido hermano, dadle de comer. No tiene necesidad de ir a otro lugar, no tienen que ir a otro lugar. Tú tienes el alimento, dale de comer porque tú lo tienes. Los discípulos no entendieron y entonces ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 panes y 2 peces. Y allí entonces dice, les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Pero mira bien el milagro. Jesús le pide a ellos qué tienen y ellos le dan lo que tienen. Y cuando le dieron lo que tienen a Jesús, Jesús lo multiplicó y luego se los devolvió a ellos y ellos lo compartieron con la gente. Esto es lo que Cristo está dispuesto a hacer hoy, querido hermano. Y te pregunta, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes? Lo que tú tienes para hacer, dáselo a Cristo. Esas habilidades, esos talentos que tú tienes, dáselos a Cristo y Él los perfeccionará, luego te los devolverá para que tú sacies y alimentes a la multitud, a toda la gente que está sedienta de la palabra del Señor. Es ser copartícipes del plan de redención de la humanidad. Dios nos ha tenido en cuenta a nosotros para esta obra, para esta misión. Querido hermano, por favor, haz lo que Cristo te pide y entonces recibirás grande bendición. Y termina el relato en versículo 45 al 52 y luego 53 al 56, donde Jesús anda sobre el mar y Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Un gran milagro allí en el mar. Cuando este milagro ocurre, los discípulos estaban perplejos, estaban maravillados y escucharon allí en el público que debían nombrar a Jesús como rey, porque ese rey los podría alimentar y podría sanar a los soldados cuando llegaran heridos de las guerras, de las batallas. Los discípulos se interesaron en esto y dijeron, si lo nombran rey, nosotros seremos los primeros en el gobierno, tendremos poder, así que vamos a hacer esto. Y ellos estaban allí al frente, dice Elena de White, dirigiendo esta revolución para tomar por la fuerza a Jesús y nombrarlo rey. Pero Jesús les habló con autoridad a la gente, dice la sierva de Dios, y fue una de las únicas veces que Jesús habló así con mucha autoridad que la gente no supo qué hacer.
La gente quedó allí en choque, perplejo. Satanás estaba allí también, induciendo a la gente para tentar a Jesús de desviar el plan que tenía. En pocas palabras, Satanás le estaba diciendo a Jesús: mira, tú puedes ganarte toda esta gente solamente alimentándola y no tienes que morir en la cruz. Todo esto era lo que quería Satanás, porque sabía que en el momento que Jesús muriese en la cruz, Satanás quedaba totalmente derrotado. Por eso intentó detener todo esto, y aquí fue una oportunidad. Pero Jesús, dice el versículo 45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Con autoridad les habló, le dijo: váyanse. Y ellos se fueron a regañadientes, pero se fueron. Se demoraron mucho porque estaban vacilando, no aceptaron la orden de Jesús de irse y por eso demoraron allí. El trayecto que ellos iban a emprender demoraba máximo 2 horas y era más o menos a las 4, 5, 6 de la tarde. Así que por tarde, a las 8 de la noche, ya habían llegado al lugar donde Jesús les dijo que fuesen. Y a las 8 de la noche, en aquel lago, que es el lago de Genesaret o el mar de Tiberias, o el mar de Galilea, que es el mismo, a las 8 de la noche, dicen los comentadores, que de allí en adelante empiezan las tormentas, las tempestades en aquel lugar, a esa hora. O sea, que si los discípulos aceptan y obedecen a Jesús, tan pronto les dice: váyanse, si hubiesen librado de pasar por esta angustia que pasaron, esta prueba por la cual pasaron, por no obedecer a Jesús cuando Él les dijo. Y ahora, querido hermano, mira, están en el alta mar, están azotados por la tormenta. Y Jesús orando, pero dice la sierva del Señor que Jesús desde el monte los miraba, los analizaba, los tenía allí en la vista, no los había descuidado. Ellos iban en la tormenta, pero Jesús los estaba contemplando. Porque en tus tormentas más grandes, querido hermano, en tus tormentas inmensas, Jesús no te abandona, Él no te pierde de vista. Dice Salmo 34:15: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La tormenta por la cual pasas, Dios está pendiente de ti. Solamente debes aceptar y pedir su ayuda. Y Jesús entonces, en la cuarta vigilia, dice el texto, de 3 a 6 de la mañana más o menos, en ese horario, Jesús llega a ellos. 8 horas o más de 8 horas los discípulos batallando en el mar, en un trayecto que por mucho eran 2 horas, ahora llevaban más de 8 horas por vacilar y por no obedecer la voz de Jesús. Tan pronto Él les dijo: váyanse. ¿Te das cuenta, querido hermano? Todo lo que nosotros podemos evitarnos, todo lo que podemos ahorrarnos, si tan solo obedecemos a la voz de Jesús cuando nos dice: ven a mí. Y hoy el Señor nos está hablando. Jesús luego llega a ellos caminando sobre el mar. Ellos sienten que es su fantasma. Mira, Mateo da más detalles de este milagro. Marcos no presenta cuando Pedro andó sobre el mar, pero lo cierto es que aquí ocurrieron muchas cosas poderosas, porque cuando tú y yo, querido hermano, escuchamos la voz de Cristo y hacemos lo que Él nos pide, Él entonces hará de nosotros grandes personas, poderosas para su honra y su gloria. Luego, cuando ya termina la tempestad, llegan a la orilla, entonces viene un momento donde Jesús hizo muchos milagros. Querido hermano, todos los milagros de Jesús dependían de la fe de las personas. Si las personas tenían fe, Él les hacía el milagro. Mira lo que sucedió allí en Genesaret. No había fe y por eso Jesús no hizo muchos milagros. Hoy, si quieres tener un milagro en tu vida, debes creer, tener fe en Cristo Jesús. Hacer lo que Él te dice, obedecer su llamado, su voz. Él te dice: ven, entonces ve a Él. Él te dice: sal, tú debes salir. Él te dice: haz esto, debes hacerlo para que tengas éxito en tu vida. Porque si no obedeces la voz de Cristo, entonces puede pasarte como le pasó a los discípulos. Llegó la tormenta, los azotó por muchas horas, por mucho tiempo, porque ellos no obedecieron la voz de Jesús cuando les dijo: váyanse. Hoy debemos nosotros aceptar a Cristo. Hoy debemos obedecer su voz y hacer todo lo que Él nos pida. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 6 del Evangelio según San Marcos. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!